estaba diciendo, vamos a ver un problema en el cual de circuitos con resistencias, encontrar la resistencia equivalente en el caso de que tengamos simetría. Y el problema que vamos a considerar es este del Purcell, el 435. Tenemos una distribución de resistencias que forman un cubo, las aristas de un cubo. Todas las aristas tienen la misma resistencia R, ¿no? Entonces nos piden, en 3 casos posibles, yo solo lo voy a hacer para uno, encontrar la resistencia equivalente entre los nodos vértices opuestos del cubo. Entonces tenemos este y este, por ejemplo, cualquiera de ellos me valdría. Significaría, ¿no?, que si yo hago, por ejemplo, un circuito de esta manera, lo que nos están pidiendo es encontrar la resistencia equivalente, ¿no? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que os dije? Bueno, pues hay que aprovecharse de la simetría. La simetría nos estaba diciendo aquí en este problema, por ejemplo, en este nodo vamos a llamarlo el A y este el B. ¿De acuerdo? Este sería el punto. Entonces, al dividirse aquí en todas las direcciones, en todas las aristas que están en contacto con este nodo, vamos a tener la misma corriente. Es decir, que por simetría tendremos I tercios en cada una de esas aristas. Cuando llega, por ejemplo, si nos fijamos en este nodo adyacente al A, entonces lo que ocurre es que se va a dividir esa corriente en dos, por igual, porque tiene simetría. Es decir, que aquí lo que tendremos es esas cosas. En cuanto al potencial, que se encuentra cada vértice aquí en el cubo, todos los vértices que voy a marcar yo aquí, vamos a poner un color en verde. Este, ¿no? Este y este, que se encuentran a la misma distancia del nodo A, por la simetría del problema, ya que pasa la misma corriente por todos ellos, se encuentran al mismo potencial. Vamos a llamarlos 1. 1 y 1. Voy a utilizar, ¿no? ¿Eso lo veis? Fijaos lo que significa que se encuentren al mismo potencial. Eso significa, entonces, esta resistencia y esta resistencia se encuentran en paralelo, porque los dos extremos de las resistencias están al mismo potencial. Es decir, que yo podría poner aquí, si empiezo por el nodo A, ¿no? Se encuentran realmente en paralelo. Eso porque todas las resistencias son iguales, si no, no estarían en paralelo. ¿De acuerdo? Es decir, que esta parte que estoy dibujando yo aquí, de este cubo, es una representación equivalente. Esto lo puedo hacer y decir que están en paralelo porque este punto, este nodo, es equivalente a este y a este. Los estoy nombrando con el número 1. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces, si se da,
la condición para hablar de que dos resistencias, o tres, o varias resistencias, se encuentren en paralelo, que se encuentren cada uno de los extremos al mismo potencial. ¿Entendido? Vale. Por el otro lado, si yo lo dibujase, tendría lo mismo, es decir, que vamos a cogernos otro color. El azul. Este nodo y este nodo. Dos. También al mismo potencial. De hecho, pues tendríamos una cosa similar a la que tenemos en el otro extremo, es que las corrientes naturalmente serán, si tenemos la corriente esta total I, ¿no? Aquí se divide en 3 tercios, pues ahí tiene que confluir también tercios por cada una de las ramas. ¿Vale? Se encuentran al mismo potencial. Vamos a... Bueno, allá. Quiero dibujar ahí a la derecha y si no, no voy a poder. Es decir, entonces yo empiezo por aquí. Aquí tendríamos el B. Esas tres resistencias también se encuentran en paralelo entre sí. Se cumple la misma condición. ¿De acuerdo? Muy bien, o sea que ya tenemos los puntos 1 y los puntos 2, o el punto 1 y el punto 2. Claro, hay que unir entre cómo está unido cada uno de los nodos 1 con los nodos 2, a través de cuántas resistencias. Fijaos, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, por ejemplo, si yo me fijo en este, ¿no? Tendríamos este y este 1 y este 1 va a ese 2, ¿no? Fijaos que todos son equivalentes, es decir, cuántas aristas están conectándose entre la 1, entre el nodo 1 y el nodo 2, 6. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y entre esas 6 aristas, las 6 resistencias se encuentran a la misma diferencia de potencial, es decir, también están en paralelo entre sí. Eso quiere decir que yo puedo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Cada una de estas es la resistencia R de uno de los cables, de las aristas de ese cubo. ¿Os habéis dado cuenta entonces cómo, viendo la simetría, yo he encontrado una representación equivalente, intermedia, que ya sí me permite muy fácilmente llegar a cuál es la resistencia equivalente total de este cubo, cuando lo sometemos dos vértices, dos nodos opuestos a una misma diferencia de potencial. Ahora ya puedo aplicar lo que sabemos. ¿Sí? Sí. Tú tienes, por ejemplo, aquí el nodo 2, cómo está conectado con el nodo 1 a través de estas dos aristas, pero tienes 3 nodos 2. Por cada nodo 2 está conectado con los nodos 1 a través de 2 aristas, hay 6 aristas. Fíjate que aquí dibujar estos 3 2 es como si fuese el mismo 2. Es decir, ¿cómo conecto yo el nodo 1 con el nodo 2? A través de 6 resistencias. Claro, naturalmente aquí uno está pensando si por aquí va I, por aquí va a salir I, ¿no? Entonces por aquí tenemos I tercios y por aquí vamos a tener I sextos, y aquí I tercios, que es justo lo que, como empecé yo discutiendo la simetría de este problema. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿cuál es la resistencia equivalente? Voy a borrar aquí arriba, si me permitís.
Pues vamos a ir por partes. ¿Cuál es la resistencia? Vamos a ponerlo en azul esto. Estos tres están en paralelo. Eso quiere decir que aquí tendremos una resistencia equivalente que será, vamos a poner aquí R, vamos a llamarlo este RA1, R12, R2B, ¿no? Vamos a buscar esas resistencias intermedias equivalentes. Tendremos, ya que esto está en paralelo, tendremos que 1 dividido por AR1 tiene que ser igual a 1 dividido por R más 1 por R más 1 por R, es decir, la resistencia A1 va a ser R tercios. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo por la simetría del problema. R2B tiene que ser R tercios y que nos va a quedar también aquí en R12 R sextos, ¿no? Tenemos aquí R tercios, R sextos, R tercios. De tal manera que podemos ahora lo que tenemos es tres resistencias en serie. Lo que buscamos es, esto es A y esto es B, la resistencia equivalente total. Que tendremos, en este caso, que las resistencias se suman, ¿no? Es decir, que tendremos R tercios más R sextos más R tercios, o sea, tenemos 2R tercios más R sextos, esto, que va a ser 4R sextos más R sextos, es 5 sextos de R. Y ya está. Esta es la solución. A nuestro problema. ¿Veis? Entonces, ya digo, en problemas en los cuales tenemos simetrías de estas, pues podemos llegar, en el fondo, que es, gracias a la simetría, volver a encontrar cómo las resistencias, que en principio a simple vista no están en serie o en paralelo, sí están realmente en serie o en paralelo. Se cumplen, digamos, las condiciones que nosotros buscamos para de poder decir que un grupo de resistencias se encuentren en serie o en paralelo, que es fijarse cómo es la corriente y cómo es la diferencia de potencial entre los extremos de esas resistencias. Bueno, pues entonces, por favor, ya no voy a hacer más que o sea, con este ya tengo la conciencia tranquila en el sentido de todo, paso a paso, vais a por el B y a por el C, que es lo que os había comentado. ¿De acuerdo? En el caso de que sea. Entonces, intentad, es simplemente, ya veis, es mucho fijarse, a ver a qué distancia. Fijaos que realmente es qué nodos se encuentran a la misma distancia de cada uno de los nodos, porque la distancia te dice si van a estar al mismo potencial o no.